Para este circuito analizaremos el efecto de la frecuencia sobre la ganancia de voltaje, variando la frecuencia de la señal de entrada. Para iniciar con el experimento, procedemos a medir el voltaje de alimentación VCC, el cual está configurado en 25.1 voltios aproximadamente. De igual manera medimos el voltaje de colector 1, que está en 15.9 voltios, el voltaje de emisor 1 en 1.6 voltios y el voltaje colector emisor 1 en 14.3 voltios. De igual manera lo hacemos con el transistor 2, donde el voltaje de emisor 2 está en 17.7 voltios, el voltaje de colector 2 está en 7.5 voltios y el voltaje de emisor colector 2 está en 9.95 voltios. El objetivo de la práctica es verificar el efecto de la frecuencia sobre la amplificación del circuito, para lo cual vamos a hacer un barrido en frecuencia, iniciando en 50 Hz. Como se puede apreciar, conforme se va aumentando la frecuencia, la ganancia va aumentando. Esto debido a que vamos entrando al ancho de banda del amplificador. Al estar en 500 Hz, ya prácticamente se ve que tenemos una salida de 12.5 voltios pico pico. A partir de esa frecuencia, 1 kHz, se mantiene dicha ganancia, lo que quiere decir que ya estamos dentro de el ancho de banda del amplificador. Por lo tanto, la frecuencia de corte en baja estaba por debajo de los 500 Hz. Conforme se va aumentando la frecuencia, se nota que también hay un efecto de ruido. Dicho efecto de ruido tiene que ver con que el transistor, mientras más rápida es la señal que tiene que procesar, en este caso porque su frecuencia es elevada, él necesita más tiempo para lograr hacerlo. Entonces genera un cierto desfase, un cierto ruido que se puede apreciar en la gráfica que se está mostrando. Y conforme se va aumentando la frecuencia, pues a partir de los 100 kHz se nota que empieza a disminuir la ganancia nuevamente. Entonces eso quiere decir que por arriba de los 100 kHz se encuentra la frecuencia de corte en alta. Finalmente, cuando se prueba ya una frecuencia arriba de 1 MHz, pues se nota que la ganancia se ha atenuado bastante, aunque todavía hay ganancia, y finalmente a 5 MHz pues la ganancia ya es mínima. Para el segundo circuito analizaremos un amplificador clase C donde el transistor se polariza directamente con la señal de entrada. El amplificador clase C más básico es aquel en el que se polariza el transistor con la misma señal de entrada, para lo cual se va a verificar el voltaje de alimentación, en este caso 15 voltios, y el voltaje de colector emisor, que al estar conectado a través de una bobina, pues esta se comportaría como un cortocircuito en DC y nos daría un voltaje de 15 voltios también, mientras que la base, al no tener polarización, nos da un voltaje negativo por el efecto de la conexión respectiva. Para el caso del amplificador clase C, que polariza el transistor con la misma señal BI, se nota que la señal está distorsionada. Esta distorsión se debe a que el transistor solo conduce
alrededor de 90 grados del total de la señal. Y conforme se cambia la frecuencia y se sale del ancho de banda, se nota una distorsión mayor. Lo que se puede observar son las oscilaciones típicas de un circuito RLC. Entonces, básicamente el amplificador clase C, solo dentro de la frecuencia de resonancia es donde va a realizar una amplificación notable, tratando de mantener la forma de la señal de entrada. Pero fuera de dicha frecuencia de resonancia, pues obviamente la señal se distorsionará, aunque dependiendo del ancho de banda como tal del amplificador, pues esta señal podrá tener algo de ganancia o no, como se puede apreciar en la imagen del osciloscopio. Y conforme nos salimos, ya sea por izquierda o por derecha, respecto a este ancho de banda, pues se nota que hay las atenuaciones y por ende también las distorsiones. Para el tercer circuito analizaremos un amplificador clase C, donde el transistor está polarizado todo el tiempo a través de las resistencias R1 y R2. De ser necesario y que el amplificador clase C amplifique sin distorsión la señal de entrada, se debe considerar que debe estar polarizado el transistor, por lo cual se lo hace con una red de resistencias, dando como resultado que el voltaje colector emisor igual va a ser aproximadamente el voltaje VCC, pero el voltaje base emisor va a tener el valor de encendido dependiendo del transistor, en este caso 0.46. Y al observar el efecto de la frecuencia sobre el amplificador, se puede apreciar que fuera de la frecuencia de resonancia, que en este caso es 503 kHz, obviamente la ganancia no es la adecuada, aunque se nota una distorsión por el efecto mismo del circuito tanque, que es la red LC, pero dentro de del ancho de banda de los 503 kHz, pues la ganancia es máxima, dando tranquilamente un voltaje de más de 16 voltios, que es mayor que el voltaje VCC, que es una de las cosas que se consigue por el tipo de elementos acumuladores que son el inductor y el capacitor.